Continuando con nuestro curso de Python, en este segundo episodio veremos lo que son las variables y los tipos de datos. Veremos sobre los tipos de números, las cadenas de texto y los valores booleanos. Para comenzar, hablemos de que en programación una variable es un espacio de memoria en donde podemos almacenar datos. Esto es como una caja en donde guardaremos la información que luego podremos usar dentro de nuestras operaciones o movimientos que queramos hacer dentro de nuestro programa en Python. En Python no necesitamos declarar el tipo de variable como tal. Python lo hace automáticamente. Veremos un ejemplo. Para continuar dentro de nuestro entorno de desarrollo en Colab, lo único que necesitamos es ir agregando celdas a las cuales la ejecutaremos y ella nos dará nuestra salida inmediatamente. Para ir trabajando con más celdas, lo único que tenemos que hacer es agregar código y una nueva celda comenzará. Entonces comenzaremos con las variables. En Python podemos hacer anotaciones dentro de nuestro código para documentarlos o para hacer notas que nos sirvan dentro de nuestro estudio. Estas notas se hacen con el símbolo de numeral. Entonces podemos escribir numeral y diremos variables. Daremos enter. Y para poder asignar una variable lo que necesitamos es ponerle un nombre. Pondremos, por ejemplo, primera variable. Ahora le diremos que a esta cosa llamada primera variable se le va a asignar una variable de tipo número. Pondremos un número, por ejemplo 2024. Y para saber que efectivamente Python está recibiendo nuestra variable 2024, podemos imprimirla, como sabemos con el famoso print, y le pasaremos el nombre de nuestra variable, print primera. Aquí hay un error. Como no vamos a imprimir un texto, vamos a imprimir una variable, va sin las comillas. Entonces le pasaremos primera variable. Ejecutaremos nuestra celda dentro de nuestro código y vemos que nos regresa el valor de nuestra variable. Aquí vamos a tener diferentes tipos de variable. Por ejemplo, podemos asignarle a una variable nombre. Nombre va a tener como valor una cadena de texto o un texto. Los textos los pondremos con comillas, y las comillas lo que harán es decir, esta variable es una cadena de texto y nuestra variable nombre contendrá el texto finanzas. Podemos imprimir también esta variable, print nombre. Ejecutaremos nuevamente nuestra celda y vemos que nos imprime nuestro número y nuestro texto. Una vez que ya sabemos lo que es una variable y cómo podemos guardar estos valores dentro de una variable, hay que ver qué tipos de datos podemos tener dentro de Python para poder manipularlos. Entonces lo que haremos es crearemos una nueva celda, documentaremos un poquito de lo que estamos haciendo y diremos, aquí veremos tipos de datos. Y entonces aquí comenzaremos, por ejemplo, con los datos de números, que tenemos los enteros y los flotantes. Un entero es un número que no tiene decimales, mientras que un flotante es un número que tiene decimales. Veremos un ejemplo. Entonces pondremos entero. A esta variable entero le asignaremos un entero, por ejemplo el número 10.
lo mandaremos a imprimir para comprobarlo, que es justamente el mismo ejemplo que se puso arriba. Ejecutamos nuestra celda y vemos que es un número entero. Ahora lo que haremos, veremos lo que es un número flotante. Como les dije, un número flotante es aquel que tiene números decimales. Un poquito más adelante dentro del curso hablaremos más sobre estos números flotantes, porque hay que ver unas características que tienen. Entonces, para quedarnos ahorita, veremos que una variable llamada flotante, que va a ser igual a, por ejemplo, 10.5, hay que imprimirla para comprobar que nos está pasando. Mandé a llamar entero flotante y vemos este tipo de dato. Otro tipo de dato que veremos son las cadenas, que de hecho los vimos en el ejemplo anterior a la hora de imprimir print mundo. Veremos cómo funciona un poquito porque haremos algunas cosas. Iniciaremos, como siempre, documentando. Estamos viendo cadenas, y en cadenas definiremos dos variables. Nuestra cadena 1, que tendrá el código hola. Una segunda cadena que llamaremos cadena 2, que será mundo. Y aquí haremos algo interesante, un poquito ya empezando a trabajar más con variables. Lo que haremos es combinar las dos cadenas en una variable con el operador de suma. Es algo muy sencillo, nada más definiremos una variable llamada cadena completa. A esta cadena completa se le asignará la cadena 1 más, aquí viene un truco. Si nosotros ponemos cadena 1 más cadena 2, lo que hará es de que no habrá espacio entre la cadena 1 y la cadena 2. Estará todo pegado. Entonces lo que podemos hacer es que podemos agregarle un espacio. Y ahora sí, entonces es cadena 1 más el espacio más la cadena 2. Ya que tenemos esto, hay que imprimir la variable cadena completa para ver y visualizar cómo funciona. Entonces ponemos print cadena completa y vemos que nos sale el texto hola mundo. Y aquí podemos juntar todas las cadenas que nosotros queramos necesarias. Por ejemplo, hola mundo, podemos agregar una tercera cadena que se llame cadena 3. Cadena 3 que diga hola mundo, estoy aprendiendo Python. Es una cadena mucho más grande, pero el método sigue siendo el mismo. Más, agregamos un pequeño espacio, más la cadena 3. Ejecutamos y vemos que aquí hay un problema. A nuestra cadena no le metimos el espacio. Agregamos nuestro espacio y ahora sí, hola mundo, estoy aprendiendo Python. Dejaremos este video por aquí. En el siguiente video veremos algo que se les llama booleanos, que es para